Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes el teórico 2. ¿De qué trata el teórico 2? Pues trata de velocidad y aceleración. Lo primero que vamos a hacer es ver el siguiente video, ¿no? Vamos a ver el siguiente video para tener más y mejor constancia de lo que vamos a hacer. Presten atención, por favor. Que difícilmente asimilamos que está en constante movimiento. La Tierra es una gran masa que difícilmente asimilamos que está en constante movimiento, en una rotación en sí misma y una traslación alrededor del Sol. Las leyes del universo nos engañan. Podríamos estar dentro de un avión a una velocidad de 900 km por hora, tomar un café, hacer nuestras actividades normales y no darnos cuenta siquiera que nos estamos moviendo. Podríamos creer que estamos en un reposo absoluto, pero si este llegara a frenar hasta detenerse completamente, es ahí cuando nos daríamos cuenta que íbamos a una gran velocidad. ¿A qué se debe esto? Para comenzar a entender realmente estos fenómenos, debemos diferenciar tres cosas en nuestra mente: la rapidez, la velocidad y la aceleración. La rapidez es un concepto muy antiguo y entendido desde casi el principio de la humanidad. Se definía siempre a los objetos como lentos o rápidos simplemente, hasta que en el siglo XVII, Galileo Galilei definió la rapidez como la distancia que se recorre en cierto tiempo. Matemáticamente es la distancia dividida en el tiempo. Si un caballo va a una rapidez constante de 20 km por hora, significa que en una hora recorre 20 km. Podemos calcular con esta rapidez cuánta distancia se recorre en un tiempo o cuánto tiempo demoraremos en recorrer cierta distancia. La rapidez es una magnitud escalar, solo representa un valor numérico, pero cuando además de tener valor numérico tiene dirección y sentido, pasa a ser un vector al que llamamos velocidad. La velocidad podríamos decir que es lo mismo que la rapidez, pero esta en cambio siempre tiene un vector. Por ejemplo, si decimos un auto va a 100 km por hora, tan solo se está hablando de rapidez, pero si decimos un auto va a 100 km por hora en dirección al norte, ya estamos hablando de velocidad. En la vida real no siempre avanzamos a velocidades constantes, es decir, es casi imposible mantener una velocidad igual durante todo un trayecto. A veces frenamos o a veces aumentamos la velocidad. Y es a ese cambio que le llamamos aceleración. La aceleración se define como la razón de cambio de velocidad en el tiempo. Es qué tan rápido cambia la velocidad en el tiempo. Un corredor que parte desde los 0 km por hora y alcanza los 40 km por hora en 5 segundos está en un cambio del módulo de la velocidad en el tiempo. En este caso la aceleración es de 8 km por hora por segundo, o sea que en cada segundo que pasa el corredor acelera 8 km por hora. De nuestras magnitudes fundamentales y derivadas, la aceleración es la magnitud que relaciona la velocidad con el tiempo. Hay un gran problema con la rapidez, y es que cuando la medimos de distintos lugares no mide lo mismo. Si vemos que un auto pasa frente a nosotros, inmediatamente vemos que tiene rapidez, notamos que se mueve. Si queremos ser más precisos podemos medir la velocidad con un velocímetro. Este nos indicaría cierta velocidad. Pero si nosotros nos subimos a otro auto, nos ponemos al lado de este mismo a la misma velocidad, el velocímetro indicaría 0 km por hora. Este creería que el auto de al lado está quieto. ¿Qué cambió? Solamente el sistema de referencia. Primero medimos con respecto al piso, fijos a la tierra. Luego medimos desde un sistema móvil, que igualó al auto que medimos. Esto es un fenómeno natural que ocurre segundo a segundo. Estamos en un planeta que orbita el Sol a una rapidez de 107.000 km por hora. Este mismo Sol se mueve alrededor del centro de la galaxia a una rapidez de 220 km por segundo. Y además la galaxia se mueve a una rapidez de 600 km por segundo aproximadamente. ¿Por qué no lo sentimos? Por el mismo hecho que te permite estar tomando café en un avión. Las velocidades son constantes, o las variaciones son muy mínimas. Podemos diferenciar ahora dos fenómenos: el empujón que se da en los frenazos y el hecho de poder estar parado sin problemas en un avión. Hasta ahora nos introdujimos en la cinemática, la rama de la física que estudia el movimiento. Nos queda mucho por aprender, pero tú mismo puedes seguir con las interrogantes y el estudio de lo que sigue. Suscríbete al canal, abre tu mente y descubre la física. Muy bien, muchas gracias al canal Física SOS por ese video de cinemática, velocidad y aceleración. Bien, podemos saber qué podemos preguntarnos, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que era la velocidad? Lo que nos decían, ¿qué era la velocidad? Pues la velocidad es el cambio de la longitud en determinado tiempo, ¿no? El cambio de la distancia con respecto al tiempo. La rapidez, y esto obviamente aquí necesito que ustedes por favor pongan toda la atención. La velocidad es un vector, primero que nada, se debe decirlo. La rapidez es un vector, perdón, la velocidad es un vector.
La rapidez es el módulo de ese vector. ¿Sí? Esto es el módulo de este vector. La aceleración también es un vector y nos mide el cambio de la velocidad que hay en un tiempo determinado. La aceleración no es siempre positiva. Es positiva cuando hay aceleración, pero es negativa. Existe una aceleración negativa que se llama desaceleración. Pisar el freno, ¿no? Pisar el freno o tratar de detenerse poco a poco es ir desacelerando y esa aceleración será negativa. Bien, primero que nada vamos a leer este extracto que nos da la física conceptual de Paul Hewitt y nos dice, ¿no? Justo lo que decía en el video. Antes de Galileo, la gente describía los objetos en movimiento simplemente como lentos o rápidos, ¿sí? Antes, en la antigüedad, la gente decía, esto va lento o esto va rápido, este caballito corre rápido o este burrito avanza lento, ¿sí? Pero esas descripciones eran muy, muy vagas, ¿no? Como la gente necesitaba cada vez más saber a qué velocidad iba. Entonces a Galileo se le da el crédito por ser el primero en medir la rapidez, ¿sí? A Galileo Galilei, el que arrojó una pelota, me parece que una bola de boliche o una roca y arrojó una canica y cayeron las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este señor? ¿Sí? Él definió la rapidez como la distancia recorrida en cada unidad de tiempo. Y aquí fíjense, ya nos aparece una primera fórmula. Aquí ya nos aparece una primera fórmula. ¿Cuál es esa fórmula que nos ha aparecido? Es esta. La rapidez es la distancia con respecto al tiempo. Y aquí nosotros tenemos ya dos conceptos. La primera, rapidez instantánea. Vamos a ver qué nos dicen la rapidez instantánea. Las cosas que se mueven a menudo tienen variaciones en su rapidez, o sea que la rapidez cambia. Un automóvil, por ejemplo, puede recorrer una calle a 50 km por hora y detenerse hasta los 0 km por hora, cuando aparece la luz roja del semáforo. Y va a acelerar luego hasta los 30 km por hora debido al tránsito vehicular. ¿A qué nos hace referencia esto? Que no siempre nosotros vamos a andar con velocidad constante. Los carros siempre están cambiando su velocidad. Aumentan la velocidad cuando pueden correr, disminuyen la velocidad cuando tienen que ir más lento, ¿no? La rapidez en cualquier instante, ojo acá este dato, la rapidez en cualquier instante se llama rapidez instantánea. La rapidez en cualquier instante se conoce como rapidez instantánea. En general, si es que un automóvil viaja a 50 km por hora, se sostiene esa rapidez durante menos de una hora. Si lo hiciera durante toda una hora, recorrería los 50 kilómetros, ¿sí? Fíjense, cuando me dice 50 kilómetros por hora, es que en una hora yo voy a avanzar 50 kilómetros. Si durara media hora, la velocidad, ¿sí? Recorrería solamente la mitad, es decir, 25 kilómetros en 30 minutos. Y si solamente durara una hora, recorrería menos de 1 kilómetro. Fíjese, eso es la rapidez instantánea. La rapidez en un instante determinado es la rapidez instantánea. Vámonos ahora, por favor, al estudio de la rapidez media. ¿Qué es la rapidez media? Si nosotros planeáramos hacer un viaje en automóvil, el conductor necesitaría saber el tiempo recorrido, lo que se considera que es la rapidez promedio o la rapidez media. ¿Sí? La rapidez media se va a definir como la distancia total, ¿sí? La distancia total recorrida en un tiempo determinado. Y usted dirá, pero son lo mismo, ¿no? Son lo mismo la rapidez media que la rapidez instantánea. No, la rapidez media hace alusión al viaje completo. ¿Cuánto necesito yo recorrer? El total de tiempo el total de distancia que yo deba recorrer
en el total de tiempo. Bien, esa es la rapidez media, pero en cambio la rapidez instantánea lo puedo ver para cualquier distancia y para cualquier tiempo. Bien, sigamos por favor. Sí, sigamos. Perdón. A ver, ¿qué dice acá? Velocidad. Ya sabemos qué es la rapidez. La rapidez es un escalar, por favor. Eso es muy importante y que quizá no se dijo acá. La rapidez es un escalar. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene su módulo, pero no tiene ninguna dirección, ningún sentido. ¿Ok? Bueno, sentido puede tener, pero no nos da la dirección. Bien, velocidad. Cuando se conocen tanto a la rapidez como a la dirección del objeto, de un mismo objeto, vamos a especificar su velocidad. Fíjese qué importante y lo que nos decía en el video inclusive. La velocidad es la rapidez más una dirección. Si no tiene dirección, deja de ser velocidad y se convierte en rapidez. ¿Sí? Estamos especificando la velocidad. ¿Sí? Estamos especificando la velocidad. Bien, discúlpenme por favor. Decía, ¿no? Cuando decimos que un automóvil viaja a 60 kilómetros por hora, por ejemplo, nos estamos refiriendo a la rapidez. Pero si es que nosotros señalamos que se mueve a 60 kilómetros por hora, pero hacia el norte, fíjense, ahí ya se añade algo, estamos especificando la velocidad. Entonces, si yo solo digo 60 kilómetros por hora, estoy diciendo la rapidez, pero si digo 60 kilómetros por hora hacia el norte, ya se convierte en velocidad, ¿no? Muy bien. A esta cantidad, como la velocidad, se especifica tanto en dirección como en magnitud y a eso se le conoce como una cantidad vectorial. La velocidad es un vector, ¿sí? La velocidad... ¿Qué? ¿Qué? Esperen un momentito, por favor. Bueno, negro. Listo. Entonces, recuerden por favor que la velocidad es un vector, ¿sí? Y volvemos acá. Ahora esto es del libro. Lo anterior era de la física conceptual de Paul Hewitt. ¿De acuerdo? Permítame un segundito. ¿Aló? Bien, discúlpenme por favor este exabrupto que justo todo el mundo ahora llama o busca o viene o lo que sea. Seguimos, por favor. Esto está en su libro, mis estimados, ¿sí? Esto está en su libro, en el libro de Física del Ministerio de Educación. Veamos qué nos dicen. Sí, bueno, ya hemos leído mucho acerca de todo esto. Nos vamos a basar solamente en las fórmulas. Fíjense, por favor, la velocidad media que ellos ponen acá, lo ponen como
el total del desplazamiento, yo lo pongo con X, ellos lo ponen con R, pero no hay problema, no. Posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Es lo que estaría acá. Aquí está la posición inicial, aquí está la posición final. Aquí hay un tiempo determinado y esto es una velocidad. ¿Cómo sé que es una velocidad? Porque yo puedo ver hacia dónde se dirige. Yo puedo ver que se dirige hacia acá, por ejemplo. Entonces, si sé hacia dónde se dirige, esto es una velocidad. Y la rapidez media, en cambio, es el módulo. Esto, por favor, necesito que se graben, se los pido, por favor. Una cosa es un vector y otra cosa es un escalar. El vector es la velocidad. Esto yo voy a preguntar en algún teórico sí o sí. El vector es la velocidad. El escalar es su módulo, es decir, la rapidez. La velocidad es el vector, el escalar es la rapidez. De hecho, si yo quiero saber la rapidez, necesito simplemente hacerle el módulo de la velocidad, como lo dice acá. Cuando está entre barritas, por favor recuerde que es el módulo. El módulo de la velocidad es la rapidez. Bien, sigamos por favor. Vamos ahora con el concepto de la velocidad instantánea, por favor. ¿Qué es una velocidad instantánea? Sí, pues bueno, lo que les decía, ¿no? Ya sabíamos que cuando nosotros medimos en un tiempo determinado la velocidad, en ese tiempo esa es la velocidad en ese instante, en esa posición, y a lo que nosotros le llamamos la velocidad instantánea. Bien, entonces el vector desplazamiento, cada vez que se aproxime la trayectoria, aquí ya nosotros estamos hablando de límites. Lastimosamente, yo no, bueno, ¿por qué lastimosamente? No lastimosamente. Ustedes necesitan conocimientos de cálculo para esto, ¿no? Pero no se preocupen, lo veremos más adelante, cálculo. Pero lo que ustedes deben entender es lo siguiente. Yo voy a aproximarme cada vez más con la trayectoria a un punto. Lo que hago, ¿sí? Lo que hago es siempre tomar en cuenta los tiempos. En cambio, si yo hago el límite cuando el tiempo tiende a cero en la variación del desplazamiento con respecto a la variación del tiempo, lo que estoy haciendo es a esto pequeñito de acá, a esta variación del tiempo, le estoy haciendo aproximarse a cero. Es decir, es como que trato de juntar todos los tiempos en un solo puntito, ¿no? A eso se le conoce como la rapidez. ¿Sí? Si es que es vectorial, a la velocidad. Nada más. Pero ya cuando veamos límites lo van a entender un poquito mejor. Bien, entonces ahora vamos al concepto siguiente. Vamos a la velocidad constante y a la velocidad variable. Vamos a hacer un resumen, un recuento de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? A ver, en primer lugar, hemos visto el concepto de velocidad. La velocidad es la variación del desplazamiento con respecto al tiempo o la distancia dividida para el tiempo. Esa es la velocidad. Siempre, pero, y aquí viene lo interesante, ¿no? Que nos dicen, a ver, si es solamente la distancia dividida al tiempo, es un escalar que se llama rapidez. Pero si a esa rapidez tú le añades una dirección, eso se vuelve una velocidad. ¿Sí? Eso se vuelve una velocidad, eso se vuelve un vector. Bien. También hemos visto la rapidez, que la rapidez era simplemente el módulo de la velocidad y es un escalar. Y así como hay rapidez instantánea, rapidez media, también hay velocidad instantánea y velocidad media. No se olvide que la instantánea es cuando yo mido en algún tiempo específico la rapidez o la velocidad, se vuelven instantáneas. Pero si yo mido, en cambio, la velocidad, ¿sí? Si yo mido la velocidad o la rapidez de todo el trayecto, de la distancia total recorrida, eso ya estoy hablando de una velocidad media. Y ahora nos topamos con esto de acá, que es la velocidad constante y la velocidad variable.
¿Importa acaso si es que la velocidad, sí, importa que la velocidad sea o constante o variable? ¿En qué me afecta a mí como estudiante de física si es que cambia o no cambia la velocidad? Y bueno, si la velocidad es constante, significa que la rapidez no varía, ¿sí? No aumenta la velocidad, no disminuye la velocidad, sino que yo voy a una sola velocidad. ¿Qué sé yo? Póngale 15 kilómetros por hora y no me bajo de 15 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, una velocidad constante también implica una rapidez constante y que no cambia su dirección, ¿sí? Como dice ahí, esta última es una recta, es una trayectoria del objeto que no describe curva, por lo consiguiente la velocidad constante significa movimiento en una recta con rapidez constante. Sencillo, ¿no? Es una rapidez constante, una velocidad constante es cuando no cambia de dirección y no cambia de velocidad. Pero ¿qué pasa si es que hay cambios de velocidad? Es decir, si hay velocidad variable. Si es que la rapidez o la dirección cambian, o ambas a la vez, entonces también va a cambiar la velocidad. Y si cambia la velocidad, estaríamos introduciendo un nuevo concepto. Si la velocidad cambia, nosotros nos vemos obligados a introducir un nuevo concepto, la aceleración. ¿De dónde nace la aceleración? De que la velocidad varíe, cambie. Ya cambió la velocidad, significa que existió la aceleración. Claro, y esto es lo lógico, ¿no? ¿Qué es lo lógico? Cuando usted está en el bus, y aquí están unos gráficos, cuando usted está en el bus y el bus frena, ¿qué le pasa a usted? Se va hacia adelante. Eso es sinónimo, el irse hacia adelante es sinónimo de desaceleración. ¿Sí? Pero en cambio, ¿qué pasa cuando usted acelera? Cuando usted acelera, se mueve hacia adelante, pero usted, su cuerpo se mueve hacia atrás. Eso es síntoma de haber acelerado, cuando usted se va hacia atrás en el bus, ¿no? Acelera, usted se va para atrás. Si ha estado en un bus usted, por ejemplo, o en un camión, en un bondi, como le quiera decir, un colectivo, acelera y usted está de pie, ¿qué hace? Se va para atrás, ¿no? Como que se cae. Entonces, eso es aceleración, ¿sí? Cuando se cambia la velocidad, cambia o su dirección o su rapidez, o ambas, ¿sí? Existe o nace la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de la velocidad con respecto a un intervalo de tiempo. Se dice que cuando un cuerpo tiene aceleración es porque hubo un cambio en su estado de movimiento. Nosotros ya estamos familiarizados, ya conocemos cuando un carro acelera o desacelera. Aquí hay gráficos que nos muestran eso. Esto igual está en la física conceptual de Paul Hewitt. Esto ya es del libro de nosotros, ¿no? Nos dice que la aceleración también es una magnitud vectorial. Esto es muy importante, por favor. La aceleración también es un vector, porque también tiene dirección y sentido. Además de eso, van a coincidir con la dirección y el sentido de la velocidad, en algunos aspectos, y la unidad de la aceleración es el metro sobre segundo al cuadrado. Claro, acá está m por s a la menos 2, pero nosotros lo podemos poner así, metros sobre segundos al cuadrado es en lo que se mide la aceleración. Usted dice, ¿no? ¿Cuánta aceleración tenía ese carro? Pues tuvo 4 metros por segundo al cuadrado. No vas a decir que la aceleración es 4 metros por segundo, estaría mal. Eso sería la velocidad o la rapidez. ¿De acuerdo? Entonces, así como en la velocidad, en la rapidez, en la aceleración también hay aceleración media. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que también necesitamos ver todo el trayecto.
es el cociente, aquí lo dice abajito, aquí está la fórmula y el concepto. La aceleración media es el cociente, o sea, la división, esto es un cociente, esto dividido esto es un cociente. Es el cociente entre el incremento del vector velocidad y el intervalo de tiempo transcurrido. Como la velocidad nosotros sabemos que será para todo el trayecto, la aceleración media será pues ese cociente. La velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Un dato de color. Un dato de color, mis estimados. Por favor, pondrán mucha atención que esto puede venir en la actividad evaluativa del teórico, ¿no? Del teórico. Listo. Si la velocidad final es más chica que la velocidad inicial, esto se vuelve una desaceleración. Repito, si la velocidad final, o sea, la velocidad con la que se termina el movimiento es más chica que la velocidad inicial, hay una desaceleración. ¿De acuerdo? Interesante. Fíjense cómo nos dice acá, ¿no? La aceleración media tiene la misma dirección y sentido que el vector velocidad. Ahora, ¿qué es la aceleración instantánea? Ahí nos da un ejemplo, ¿no? En la Fórmula 1, los autos experimentan notables variaciones de velocidad en intervalos de tiempo muy cortos. Para calcular la aceleración en un instante, por eso es instantánea, porque es en un instante de tiempo determinado, podemos seguir el mismo proceso utilizado en la obtención de la velocidad instantánea. Llevar al límite, ¿sí? Llevar al límite a la aceleración en una variación de tiempo y tratar de hacer que ese tiempo se acerque a cero. Bien, eso sería la aceleración instantánea. Y aquí nos dice, igual que la aceleración media, se debe a la variación en el módulo o en la dirección del vector velocidad. Bien, esto igual está en el librito de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las componentes intrínsecas de esta aceleración? Bien, la velocidad de algún móvil puede y va a sufrir un cambio en el módulo, es decir, que va a acelerar, o sea, va a aumentar su velocidad o a disminuirla. Como sucede en la carrera de los 100 metros lisos, en los 100 metros planos, ¿no? Un cambio de dirección, lo cual ocurre, se toma una curva o ambos, ¿no? En función de lo que varíe, podemos distinguir dos componentes de la aceleración. ¿Cuáles son estas dos componentes? ¿Hay aceleración normal o hay aceleración centrípeta? También hay la aceleración tangencial, ¿no? Lo que va a expresar es la variación en la dirección de la aceleración tangencial, que se expresa en la variación del módulo. Y se trata de componentes de la aceleración de un sistema de referencia intrínseco, asociado a un punto de la trayectoria. Este sistema está formado por un eje tangente a la trayectoria y otro perpendicular a ella. Se va a entender mejor con esto que estoy poniendo acá. Bien, como la aceleración es la que mide los cambios que experimenta un vector velocidad, ¿sí? Nosotros podemos analizar a través de este gráfico un punto. Este punto se quiere mover hacia acá. Se está moviendo hacia la derecha. La velocidad, que ustedes pueden ver acá, la velocidad tiene ese sentido, pero por alguna situación, este carro, este móvil, no pudo seguir su trayectoria recta y tuvo que cambiar su trayectoria haciendo una curva, ¿no? Supongamos que esto es un carro, de hecho. Supongamos que esto es un carro que quería seguir recto, pero vio a un niño. ¿Sí? Vio a un niño. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer el carro? Pues tuvo que tomar otra trayectoria. Al tomar otra trayectoria, al cambiar su dirección, también cambió su velocidad. Y si hay cambio de velocidad, si es que hay cambio de velocidad, nace la aceleración. Nace la aceleración. Entonces el del carro dice, oh no, le voy a chocar al niño. Cambio mi dirección. Entonces nació la aceleración.
Ya hay aceleración. Ahora, el problema es qué tipo de aceleración hay. Pues bueno, la primera, la aceleración tangencial, es aquella que va a tener la misma dirección en la que se estaba moviendo. Usted dice, pero ya no se mueve más en esa dirección. Y sí, por eso se llama tangencial. Se va por la tangente. Aunque mi nueva trayectoria sea esta, la aceleración tangencial cumple con seguir la dirección que tenía el auto. La aceleración centrípeta, ¿sí? Centrípeta viene de centro. Entonces usted supóngase que esto forma un tipo de circunferencia, ¿no? Se llama centrípeta porque va a apuntar hacia el centro. La aceleración centrípeta apunta al centro de una supuesta circunferencia, si la hubiera, ¿sí? Y la dirección va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Para dónde está la velocidad, mis estimados y estimadas? La velocidad tiene su propio vector. Yo lo voy a poner con verde. La velocidad y la aceleración tangencial van a coincidir. Y nos dice que la aceleración centrípeta es tangencial, perdón, es perpendicular a la velocidad. La aceleración centrípeta es perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que entre la velocidad y la aceleración centrípeta hay un eje de, perdón, hay un ángulo de 90 grados. Tanto la tangencial como la centrípeta son mutuamente perpendiculares. Y la aceleración total es la suma. La aceleración total es la suma de la tangencial más la centrípeta. Fíjense lo que nos dice acá. El cambio del módulo del vector velocidad determina la aceleración tangencial o lineal, por eso, porque sigue la línea, cuya dirección es tangente a la trayectoria. El cambio en la dirección del vector velocidad determina la aceleración normal o centrípeta, que va hacia el centro, cuya dirección es perpendicular a la velocidad y está dirigido hacia el centro, repito, por eso se llama centrípeta. En cambio, ¿sí? El cambio en módulo y dirección de la velocidad determina la aceleración total, cuya dirección dependerá de la aceleración tangencial y de la aceleración centrípeta. Esto está en el libro de Vallejo Zambrano, Física Vectorial 1, séptima edición. Como ustedes pueden ver, voy tomando de varios libros. Me tomo la molestia de investigar primero, ver de varios libros, para que ustedes tengan lo mejor a su disposición, ¿no? Y yo calculo que en los libros que he seleccionado son los mejores como para que ustedes puedan entender bien este teórico. Bien, me parece que no hay nada más. Les agradezco muchísimo el que hayan podido venir. Voy a tomar la captura de pantalla nada más. Y nada, nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.